Buenos días. El día de hoy con mis compañeras presentaremos sobre el lenguaje como forma de conocimiento dentro de la asignatura de TOC. Pero primero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje, según la Real Academia Española, corresponde a la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. La Guía de Teoría del Conocimiento del programa del Diploma IB dice que el lenguaje puede referirse a la facultad mental que permite a la gente aprender y utilizar sistemas de comunicación sofisticados, o puede referirse a dichos sistemas en sí, en cuyo caso hablamos de lenguas o idiomas. El lenguaje consiste en un sistema de signos con significados acordados o convencionales, combinados siguiendo un conjunto de reglas con el propósito de comunicarse, formular ideas, almacenar conocimiento o como medio de pensamiento. Según esta misma fuente, el término signos puede interpretarse en sentido muy amplio, para abarcar letras, sonidos, gestos, imágenes, entre otros. El lenguaje corresponde a una parte crucial de nuestras vidas cotidianas, pero también está lleno de posibles áreas problemáticas, por ejemplo, la ambigüedad, el sarcasmo, la ironía y las cuestiones de traducción. El lenguaje y su relación con el conocimiento. Las formas de conocimiento son, como su nombre lo dice, formas que llevan al conocimiento. El lenguaje se puede considerar como una de estas, ya que, como se mencionó anteriormente, el lenguaje permite comunicarse y almacenar conocimiento, desempeñando un papel importante en la comunicación de este. Asimismo, es posible transmitir el conocimiento a través del lenguaje, mediante la utilización de signos. Podemos decir que el conocimiento es una construcción discursiva, es decir, que se elabora y se transmite a través de discursos. Esto se relaciona con el lenguaje, ya que en los discursos se utilizan los elementos lingüísticos de los que se disponen. Aunque esto no implica que todos los discursos construyan conocimiento, lo hacen aquellos que tienen objetivo de interpretar, explicar la realidad, ya se trate de fenómenos, de hechos o de objetos, los cuales se distinguen de otros discursos que tienen otros objetivos, como por ejemplo lograr una reacción determinada o producir satisfacción o contrariedad. Interacción del lenguaje con las demás formas de conocimiento. El lenguaje influye y es influido por todas las demás formas de conocimiento, tales como nuestros recuerdos, emociones, intuiciones, nuestra fe, nuestras observaciones, imaginaciones y nuestro proceso de razonamiento. Cabe destacar que la interacción de formas de conocimiento a menudo es el lenguaje el que nos da mejor acceso a la comprensión de otros, ya que después de todo es un indicador de nuestros supuestos y valores y de las características de nuestras perspectivas sobre el mundo. Una forma de conocimiento que es esencial para el funcionamiento del lenguaje es la percepción sensorial, ya que el lenguaje o la capacidad de hacer uso de este se adquiere en parte mediante los sentidos. El lenguaje es de suma importancia en nuestras vidas, por lo que es posible atribuirle varias fortalezas. Entre ellas se encuentran que el lenguaje es una de nuestras formas de conocimiento más influyentes. Es nuestro medio primario para intercambios entre el conocimiento personal y compartido. Y además, con la lengua no estamos aislados ni solos en nuestros pensamientos, sino conectados en lo social y cultural con otros, incluso con personas del pasado, a través de las historias orales y los archivos escritos, ambos posibilitados por el lenguaje. En la guía de TOC de la IB dice que el lenguaje desempeña un papel importante en la comunicación del conocimiento. Sin embargo, hay quienes ven el lenguaje como algo que desempeña un papel aún más central y argumentan que el lenguaje no solamente describe nuestras experiencias del mundo, sino que de hecho las estructura. Es discutible si ciertos tipos de conocimiento están, en efecto, formados por el lenguaje, es decir, la idea de que el lenguaje es una parte inherente de la afirmación del conocimiento en sí y no una mera descripción de algo que existe independientemente del lenguaje. La idea de que nuestras concepciones sobre el mundo podrían estar determinadas por la lengua que hablamos se llama determinismo lingüístico. Por otro lado, el lenguaje posee ciertas debilidades. Primero, cabe destacar que la verdadera comunicación se produce cuando el receptor interpreta correctamente los símbolos utilizados por el hablante. Es decir, tanto el emisor como el receptor tienen la misma idea y los términos en la mente. Sin embargo, en algunas ocasiones los signos del lenguaje pueden ser interpretados de más de una manera, lo que puede ocasionar deficiencias en la comunicación o llevar a ideas erróneas. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque existen distintos recursos que pueden interferir en el curso de la comunicación y llevar a conclusiones erradas. Algunos de estos recursos son la ambigüedad, el sarcasmo,
la ironía, el idioma, la insinuación y las cuestiones de traducción. A continuación, identificamos 4 recursos de persuasión que son comunes, que pueden alterar un argumento y llevar a conclusiones injustificadas. El primero es afirmación reiterada. En este caso, la repetición de frases memorables amenaza con reemplazar el análisis, las pruebas o los argumentos reflexivos como influencia en las conclusiones que alcanzamos o las acciones que adoptamos. En segundo, está la jerga. ¿Qué es la jerga? La jerga es el vocabulario especializado de cualquier campo. Esto, cuando se le saca de su contexto adecuado y no se le usa para comunicar, sino para impresionar, se convierte en falacia, por lo que afecta la idea que se recibe finalmente del receptor. En tercer lugar está la insinuación. Este recurso de sugestión indirecta se usa a veces para sugerir defectos en un oponente o en un blanco, sin el riesgo de la aseveración directa o la acusación. Y por último, están las metáforas persuasivas. Las metáforas pueden usarse para hacernos pensar e interpretar engañosamente de un modo determinado. Para finalizar las debilidades, cabe destacar que la calidad de nuestros intercambios de conocimiento depende de que seamos críticamente conscientes de la influencia de las perspectivas sobre lo que decimos y cómo lo decimos, tanto nosotros mismos como los demás. Como pregunta para reflexionar, elegimos la siguiente. ¿Cómo afectan a nuestra comprensión del mundo las palabras que utilizamos para describir una idea? Para introducir nuestra respuesta, elegimos la frase dicha por el psicoanalista Sigmund Freud. La ciencia moderna no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Esta frase hace referencia a que las palabras tienen influencia en cómo percibe la información el receptor, siendo capaces de llegar a afectar en su comportamiento. Por lo que llegamos a la afirmación de que las palabras que utilizamos para describir una idea afectan directamente a la comprensión del mundo, ya que éstas simbolizan lo que intentamos comunicar, siendo responsables de los posibles significados que se le puede otorgar a lo que se comunica, dependiendo así de las palabras que se utilizan para comunicar una idea, nuestra comprensión del mundo. Dicho esto, podemos afirmar que, como dice el libro de Teoría del Conocimiento de la IB, la calidad de nuestros intercambios de conocimiento mediante la utilización del lenguaje depende de que seamos críticamente conscientes de la influencia de las perspectivas sobre lo que decimos y cómo lo decimos, tanto nosotros mismos como los demás. Gracias por su atención.